Buenas tardes para todas Buenas tardes, profe. Buenas tardes. y todas porque Buenas tardes, profe. Buenas tardes. hasta ahora no ha entrado ningún muchacho, entonces hoy sí cabe el todas, las señoritas. Y profe. Bueno, hasta ahora porque ya ingresó José Reyes. Tenemos hoy dos temas muy actualizados, muy de moda, que los va a compartir Catherine Rivera y John Loaiza. No he visto a John Loaiza todavía en el aula virtual. Vamos a comenzar ahorita entonces con Catherine Rivera para luego darle el espacio a John Loaiza para que pueda trabajar la ley 1212 del 2008 que habla de la ley del teletrabajo. Como les digo, son dos temas que están muy de moda hoy día, que se han incrementado en un 80% con respecto a las circunstancias y las condiciones de salubridad que están afectando, pues lógicamente, al mundo, no solamente a Colombia. Se han incrementado fuertemente las consultas por teleconsulta, por virtualidad, se han incrementado, por ejemplo, las consultas en psicología clínica, se han diseñado, se han creado una serie de plataformas para poder brindar apoyo a las personas que tienen algún estado emocional alterado. Entonces, es notorio cómo el teletrabajo ha sido hoy día, en los últimos meses, de mayor impacto, de mayor necesidad. Pero eso no quiere decir de que no tenga una regulación con respecto al Ministerio de Trabajo, a la Secretaría de Salud, al Ministerio de Salud, o incluyendo inclusive el sistema de gestión. O sea, hay que ver cómo el sistema de gestión está allí como atento a todos estos procesos de cambio y de adaptación por aquello del teletrabajo. Profe, pero con el teletrabajo también traen muchos problemas porque la mayoría de las empresas no se rigen a lo que el Ministerio de Trabajo regula, porque pues como están en la casa, antes es más trabajo, ¿no? Sí, claro, pero con base en eso, José, hay algo muy particular que se tiene que tener muy en cuenta, porque como les digo, eso tiene que estar regulado, no es solamente que los patronos simplemente encarguen de trabajo ahí, no, es un contrato laboral, ya vamos a tener la oportunidad de que John Loaiza nos lo cuente y podamos hablar del tema. Pero démosle este espacio a John Loaiza para que él llegue y podamos hablar al respecto. Vamos a comenzar entonces. Catherine, ¿me escuchas, Catherine? Sí, profe, buenas noches. Sí, señor. Ok. ¿Me regalas, porfa, la posibilidad de compartir pantalla, por favor? Bueno, te voy a colocar como anfitriona, es decir, que tú vas a manejar la plataforma. Te pido el favor de que cuando estés tú manejando la plataforma, como vas a ser la anfitriona, entonces tienes que darle ingreso a las personas que están en la sala de espera. Entonces, Listo, profe, sí, señor. entonces voy a compartirte entonces que seas anfitriona. Ok. Voy a hacerte hospedadora, dice acá. Entonces ya, por favor, estás pendiente a las personas que ingresen para que les des el ingreso. Listo, Catherine Rivera, ya tienes la posibilidad de empezar tu tema.
Listo. Voy. Me confirman, por favor, cuando puedan ver la pantalla. Ya se está abriendo Ya le habilito. tu presentación ya. Listo, espérame. Ay, voy a colocarle el sonido acá. Listo, entonces, bueno, chicos, como es el profesor, buenas noches para todos. En Buenas esta noches. oportunidad les voy a hablar un poco sobre el impacto del COVID-19 en las organizaciones. Entonces, vamos a iniciar con un pequeño video y posterior a eso les hago una pequeña exposición como para concluir un poco el tema y que nos quede un poco más claro, ¿vale? Vale. Una de la tarde, 43 minutos. Las medidas de prevención y contención por el COVID-19 están generando un impacto en las finanzas públicas y en la productividad del país. Por eso, en nuestra sección Al Pie de la Letra, hablamos con un experto quien nos explica el impacto que está sufriendo la economía en estos días de pandemia. En las últimas semanas se ha generado una volatilidad en los mercados financieros con caídas históricas en Colombia y el mundo. El dólar ha subido rápido y superado los 4.000 pesos y esto está ligado al nerviosismo y la incertidumbre que por cuenta del COVID-19 tienen los mercados. Cuando hay incertidumbre, puedo dar un ejemplo muy sencillo para que la audiencia lo capte. No sabemos si hay vida en otros planetas, eso es incertidumbre. Hay especulaciones de que sí, de que no, pero no lo sabemos. En este momento los mercados no saben qué hacer. Están esperando que se mitigue la pandemia para poder tomar decisiones más de largo plazo. El impacto en el crecimiento de la economía dependerá de la evolución de la pandemia, así como la vulnerabilidad y la capacidad de respuesta del Estado y la resiliencia de los sistemas de salud. Estamos tratando de mitigar la pandemia a través de soluciones de corto plazo, por ejemplo, medicinas, el aislamiento, pero proactiva es hacia el futuro. Una forma es invertir en desarrollo, en investigación y desarrollo. Advierte que la estabilidad económica del país depende del gasto público. La economía se va a recuperar lentamente esperando la mitigación de la pandemia, los resultados de la misma, pero hay algo que generó la pandemia y es pánico, miedo. El miedo a acercarse a otras personas, el miedo a los grandes grupos. Eso se va a tardar un tiempo en resolver y tenemos que esperar el ejemplo de otros países que ya empezaron a salir al mercado. Aunque la prioridad número 1 es contener la propagación del virus en el país para minimizar el impacto directo, lo principal, según el experto, es mantener la calma y tratar de hacer que las decisiones sean lo más racionales posible. Esperemos que la economía se vaya abriendo poco a poco para el bien de todos y que sea pero muy estudiada y no que el esfuerzo que estamos haciendo se pierda de pronto por el afán. Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la crisis del coronavirus ha impactado a los países de América Latina con la reducción del comercio internacional, la caída de los precios de los productos primarios, el empeoramiento de las condiciones financieras, una menor demanda de servicios turísticos y una reducción de las remesas. Listo, entonces como lo vimos en el video, digamos que el ser humano nunca ha estado preparado para un tipo de situación actual como la que estamos presentando y mucho menos las organizaciones. Entonces inicialmente, listo, entonces inicialmente pues vamos a ver algunos porcentajes, digamos que el impacto del coronavirus en la actividad empresarial enfocado un poco más en Bogotá, empieza por dimensiones. Entonces, el 37% de las empresas cesó temporalmente al inicio de la pandemia sus actividades, según encuestas que se realizaron directamente en el centro de comercio. Las microempresas, el 75% de ellas fueron las más impactadas y los sectores más golpeados fueron las de servicios, comercio, construcción, industria, de acuerdo a los estudios. No sé si recuerdan, pero cuando nos empezaron a dar la viabilidad de hacer levantamiento de cuarentena por sectores, estas como que fueron una de las primeras que tocaron porque eran las que estaban más impactadas
y a estas fueron las primeras que se les dio como esos primeros permisos para empezar a reestructurar y hacer el levantamiento de su sector económico. Como respuesta frente a la contingencia generada por el COVID, el 37% de las empresas han cesado temporalmente sus actividades, otras han solicitado créditos bancarios para manejar el tema de la capitalización y el 15% y otras han cambiado su modelo de negocios. Entonces, digamos que hemos conocido personas que cerraron, más que todos los restaurantes, cerraron sus puertas y habilitaron el nuevo modelo de negocio de los domicilios. Algunas otras personas ya hacían a puertas cerradas, solo abrían una pequeña ventana, como para continuar en poco a poco el aumento y disminuir el cese de sus actividades. Algunas personas buscaron la oportunidad con créditos bancarios, pero en este momento los bancos también están un poco sesgados a dar estos tipos de créditos, puesto que ya desde el principio muchas empresas los solicitaron por altos valores. Para estas empresas y comunidades, la disminución de sus ventas son las mayores dificultades, junto con los proveedores, bancos, deudores y pues más que todo el desempleo. El 96% de los empresarios disminuyeron sus ventas desde que el gobierno puso en marcha las primeras medidas de emergencia sanitaria para evitar el contagio, pero solo el 4% de estos dijo que sus ventas se habían mantenido estables. Entonces sí es un porcentaje muy, muy por debajo y muy menor al inicial. Entonces creo que muchos conocemos el caso de pequeñas y medianas empresas que empezaron a hacer el cierre de pequeños negocios y sueños que desde un principio se habían plasmado y tuvieron que cerrar sus puertas o abandonar estos principalmente. Digamos que las expectativas por lo que pueda suceder dentro de los próximos 3 meses son bastante bajas, ya que el 81% considera que sus ventas disminuirían y en un muy largo tiempo se van a poder volver a colocar o volver a mantener su estándar promedio. Y el 7% dice que se aumentarían y el 12% no está seguro de que se mantendrían igual. Entonces son grupos empresariales que tienen que acortar sus recursos económicos para sobrevivir con la compañía, para abastecer el tema de insumos que ingresan a la compañía para así ofrecer un producto y sostener la parte de nómina de sus empleados y como pues mantener el equilibrio del Producto Interno que ellos están manejando. 5 de cada 10 empresarios tienen la capacidad financiera para suplir sus compromisos, que son estos, arriendos, deudas financieras, servicios públicos. Pero pues yo creo que muchos de ellos no durarían más de un mes o un mes sin estos recursos. Hemos visto, digamos que Chapinero ha sido también uno de los sectores más golpeados y hemos visto cómo bares se tienen que transformar en panaderías, reposterías y algún otro tipo de recurso porque el ingreso que tenían para solventar arriendo y deudas financieras no alcanza definitivamente. También los restaurantes haciendo los procesos de domicilio no alcanzan a llegar ni a la mitad del proceso interno que regía o ingresaba a su restaurante cuando pues esto definitivamente no estaba. Además, el 60% de las empresas dijo que su planta de personal disminuyó y disminuiría en los próximos 3 meses, lo que dispararía el índice de desempleo en Bogotá, pues que en este momento ya tiene más de sus 2 cifras y es bastante preocupante. Podemos ver rápidamente 2 gráficas. La primera es que el 95% de los empleados considera que la crisis del COVID los está afectando de manera negativa y las microempresas han sido las más afectadas. Y en la segunda nosotros podemos evidenciar las empresas que han cesado temporalmente sus actividades, otras han solicitado créditos y otros han cambiado los modelos de negociación y de negocio, pues como para alcanzar a solventarse durante el proceso. Y acá pues vamos a hablar ya un poco acerca de estas empresas que han sobrevivido y que son los sobrevivientes al tema de la pandemia. Y creo que y lo estamos tocando al inicio y José lo tocó con el profe, el tema del teletrabajo o el home office ha sido como el giro y el cambio de chip que han recibido las empresas y los empresarios para pues mantener la situación un poco estable en sus empleados. A esto también han venido los cambios de contratos. Señor. Me haces un favor, le das ingreso a Sofía, que está en la sala de espera, por favor. Bueno. Gracias. Listo.
Listo, profe. Entonces, bueno, eso con respecto a las compañías que aún se continúan. Como les mencionaba, últimamente se han presentado los cambios de contrato. En este momento, compañías no están ofreciendo contratos a término indefinido, sino han cambiado contratos obra o labor, contratos por prestación de servicios, contrato freelance, entre otros, como para tratar de minimizar los gastos y de esta manera, pues, poder continuar con el capital inicial y la planta de sus empleados. Existe la reducción del porcentaje de salario. Algunas personas se han visto, digamos que no beneficiadas, sino impactadas directamente con la reducción del 20% o 10%, para que pues con esta pequeña reducción se puedan solventar otros salarios y evitar el tema de despidos masivos. Las sedes también se han adaptado muchísimo y esto pues genera un ingreso extra que la compañía obviamente no tenía planificado y que los afectará porque pues al adaptar las sedes y muchos ingresos no son los mismos, entonces como que lleva por pérdidas, pero es preferible como ese tipo de pérdidas y no ganarse algún tipo de sanción por no tener la adecuación necesaria y solicitada por el Ministerio de Salud y Sanidad para el tema del el COVID. La reducción de costos, como lo mencionaba, el recorte de personal, pues ha sido algo que ha tocado muchísimo a las personas en este momento. Capacitaciones, reuniones virtuales y muchas pérdidas de clientes. Aquí el tema de pérdida de clientes puede ir desde el punto de proveedores, clientes directos, clientes externos, jefes de clientes, que son pues personas que hacen los contratos, la negociación directa con el otro nuevo cliente y pues se está perdiendo. Y digamos que estas nuevas estrategias digamos que el impacto que ha generado y la adaptación que las empresas han tenido, estas fueron como las 8 que más me llamaron la atención y pienso yo que las empresas lo están empezando a tomar en cuenta. Y es la primera, una nueva experiencia al cliente nuevo y a sus colaboradores, y esto quiere decir que aunque las actividades se empiecen a reanudar poco a poco, las medidas preventivas y recomendaciones continúan y siempre se van a llevar, aunque sea por un tiempo un poco más restante. Esto consiste en revisar aún actualmente todos los protocolos y los actualizando diariamente, hacer una reorientación, nuevas actividades y experiencias para que todo como que sea una innovación, pero que se siga manteniendo el sello especial de la compañía. El cambio del valor del mercado quiere decir que lo que estamos viviendo nos cambia como personas y como consumidores, por lo que esas empresas deben estar preparadas para abordar un cambio de comportamiento en el mercado. El tema de la reindustrialización y suministros nacionales quiere decir que las empresas tendrán que replantear sus suministros, lo que puede representar una oportunidad de reactivar las empresas nacionales. Los impactos sectoriales que se presentan son acerca de la pandemia, que han sido los mismos que los sectores, y lo que esto puede llevar es que retrasaría la recuperación y vuelta a la normalidad de algunos de ellos. Allí también observamos la transformación digital, dice que es una realidad y es una de las consecuencias inmediatas innecesarias de la pandemia. Todos los negocios tendrían que migrar al modelo digital en menor o mediano tiempo y en medio o mayor medida establecida para continuar pues con los ingresos. El sexto, que habla sobre establecer un mecanismo de comunicación e información positiva para los empleados y clientes, habla que es necesario mantener una comunicación fluida, tanto con el público interno como los externos, así como reforzar los servicios de atención al cliente, de forma que evitemos que se produzca una opinión pública negativa hacia la compañía. Y mantener los bienes físicos y mentales de los empleados, mantener un buen bienestar, es recomendar a las empresas establecer mecanismos como de vacaciones, trabajos flexibles, utilizar los medios tecnológicos y técnicos disponibles para establecer métodos de trabajo no presenciales durante periodos extraordinarios, dar licencias, beneficios, salario emocional, entre otros. Y el último, el que nos tocaría con respecto a nuestra asignatura actual, es actualizar los mecanismos de gestión de riesgos de la compañía y sanidad. Y esto quiere decir que las empresas deben ser responsables de riesgos que estén ocurriendo actualmente y en posterior tiempo en su compañía. Se debe reestructurar acerca del sistema de gestión de calidad, se debe reestructurar teniendo en cuenta la emergencia sanitaria y la importancia que todos debemos darle a esta. La mayoría de las empresas están expuestas a sufrir diferentes tipos de crisis en riesgos inesperados en cualquier momento. Por ello es fundamental establecer o mejorar su sistema de gestión de riesgos para poder identificar el riesgo y elaborar un plan de migración
que no afecte y fortalezca el sistema de la compañía. Y no siendo más, este fue el tema del impacto del COVID en nuestras organizaciones. Gracias. ¿Me permite ese control, por favor, de la plataforma? Chévere esta presentación. Gracias. Sí, ese tema, pues, como les digo yo, está bastante ligado pues, a la actualidad. Entonces, realmente es algo que nos toca, nos afecta de una manera fuerte. Perdónenme. Entonces, para complementar pues, ese impacto del COVID en lo que tiene que ver con la seguridad y salud en el trabajo, pues teniendo como cuenta esa emergencia sanitaria que todos estamos atravesando, que se está presentando en el mundo, es evidente que tanto los trabajadores como los empleadores tengan un papel muy protagónico para la prevención de esos riesgos. Y el sistema de gestión pues no se tiene que quedar atrasado precisamente porque el COVID está presente y nos cogió pues totalmente desubicados y nos ha hecho actualizarnos de una manera inmediata. Entonces, el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo está determinando tres aspectos importantes al interior de la organización o como recomendaciones a los empleadores. Pues primero que todo, lo que tú comentabas, Catherine, lo que tú comentabas de gestionar una adecuada adaptación al cambio, evaluando lógicamente el impacto del COVID en nuestra organización. O sea, lo que primero se ha tenido que hacer es que se evalúe el impacto de ese COVID en la organización, para posteriormente identificar los peligros y evaluar los riesgos derivados del virus, ¿no? Sabemos nosotros que hay riesgos biológicos y hay riesgos psicosociales por aquello de las medidas del aislamiento obligatorio. Entonces, esto es algo que ha impactado fuertemente. ¿Cuánta gente no ha, cuántas familias no se han disuelto? ¿Cuántas familias de pronto han estado en conflicto fuertemente? ¿Cuántas familias, cuántas parejas de pronto han decidido no continuar? O también, mirando el lado positivo, pues también ha habido una reconciliación, una posibilidad de un segundo aire para estas parejas, ¿no? Entonces, ese riesgo psicosocial con base al aislamiento obligatorio, pues nos implica ese proceso de evaluación. Y lógicamente, pues la parte del riesgo biológico que está muy a la orden del día. Y como tercer aspecto, adoptando lógicamente como parte de obligación del empleador, adoptar medidas de prevención y control acordes, lógicamente para mitigar el riesgo de contagio, ¿sí? Entonces, si nosotros nos damos cuenta cómo se ha incrementado el uso del gel, el uso de alcohol, el uso de estos aparatos que toman la temperatura, las condiciones de higiene en las instalaciones, los puestos de trabajo. Vean ustedes que cuando uno de pronto va a entidades bancarias o a otros sitios, pues ya todas las instalaciones están adecuadas y los puestos de trabajo están generando pues cierto tipo como de estrategias para poder generar un trabajo pleno en seguridad, ¿no? Entonces, estamos hablando de que se requiere mitigar el riesgo de contagio y eso lo tiene que plantear hoy día el sistema de gestión. Eso lo tiene que generar, en el camino nos ha tocado, en la marcha nos ha tocado capacitar a los trabajadores en lo que tiene que ver con la prevención, ¿sí? A mí me comunicaron de una posibilidad de
de ir a capacitar a cierto tipo de profesionales del área de la salud para, por parte del SENA para este tipo de capacitación. Pues por cuestión de no tener así como tiempo, no pude asistir. Bueno, pero es lo que se está haciendo hoy día, aún todavía, aunque se mantiene un poco esta crisis de la emergencia sanitaria, pues de todos modos no hay que bajar la guardia y mantener siempre esos procesos de capacitación para poder brindarle apoyo a nuestra gente, a eh, a nuestros colaboradores, a la organización en sí. Precisamente se tienen que, lo que tú comentabas, Catherine, es acondicionar el ajuste del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo con respecto a esta crisis. No se puede dejar de lado. Entonces, pues todo esto nos lleva a que el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo esté inclusive manejándose de una forma virtual para que pues, las cosas se tengan que manejar de una u otra manera, pero que no se pierda esa capacitación o esa información. Entonces, se entiende que las obligaciones en materia del sistema de salud que tiene el trabajador con base en el marco del COVID-19, se dice que en el decreto 1072 del 2015 consagra tanto obligaciones para el empleador como responsabilidades correlativas de los trabajadores. Nada sacamos nosotros con capacitar, nada sacamos nosotros con organizar las instalaciones, adecuar las instalaciones, dotarlos de todos sus elementos de protección personal si no los están utilizando. Entonces, los trabajadores son responsables del cuidado integral de su salud. ¿Por qué? Pues porque ya recibieron su capacitación, ya recibieron sus elementos de protección personal. Se les ha suministrado la información clara, completa, veraz sobre lo que se está viviendo. Y se les ha dado una serie de recomendaciones, una normatividad para cumplir, unos reglamentos, unas instrucciones. Digamos que ese es el deber ser del comité paritario, ese es el deber ser de la empresa en la cabeza del comité paritario para establecer esos reglamentos, estas normas, estas instrucciones, para que le permitan al trabajador estar al día y que se maneje el cuidado por parte de ellos mismos en su salud. ¿Sí? Lógicamente, esto se logra pues, en esas actividades de capacitación, de informar oportunamente, de que se hable acerca del peligro que implica la presencia del COVID ahora en Colombia, ¿sí? Y los riesgos latentes que se pueden estar presentando en el sitio de trabajo, si no se tienen en cuenta todas las recomendaciones que nos están dando, ¿sí? Entonces, se ha trabajado como en ese marco de emergencia, el gobierno nacional ha digámoslo, insistido, ¿sí? Prácticamente como a manera mandatoria, a manera de obligación, a que los trabajadores estén muy atentos a todas las recomendaciones que se deben de tener en cuenta para evitar el contagio. Nosotros sabemos de que lo más básico es constantemente lavarse las manos, evitar el saludo de mano, el beso, el abrazo, y lógicamente si hay que estornudar, taparse la boca al torcer o al estornudar. Entonces, los trabajadores no solamente tienen que recibir esta información, sino que también con esta estrategia de esta información se espera que la prevención tenga éxito para que este COVID-19 en las organizaciones pues no tenga cabida. Por eso es una obligación, ¿sí? Entonces, el mundo ha cambiado, realmente el mundo ha cambiado y ahorita John Loaiza va a complementar y nos vamos a dar cuenta cómo este tema del COVID-19 con relación al trabajo, con relación al sistema de gestión,
y con respecto al teletrabajo, el mundo ha cambiado, ¿sí? Y con ese cambio, pues lógicamente también se ha necesitado que la implementación del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo esté totalmente actualizada, ¿sí? Entonces, es muy importante participar en este tipo de procesos de adaptación y de cambio. Hay que anticiparnos, ¿sí? Un incremento del teletrabajo ha sido precisamente por esto, del trabajo remoto, ¿sí? Entonces, el sistema de gestión vincula este teletrabajo, lo vincula porque las empresas tienen que velar, aún sea desde la casa, tienen que velar con este manejo de lo que implica la, pues la pandemia y todo lo que se tiene que tener de cuidado en todo este sentido. Entonces, en ese proceso, ¿sí? Con ese teletrabajo, con ese trabajo remoto, con la actualización de los planes anuales, incorporando aquellos aspectos que estén adoptados a partir de esta crisis, ¿sí? La necesidad nuevamente, la capacitación, del entrenamiento del empleador y al trabajador constantemente sobre el COVID-19, ¿sí? Hay que mantenerlo activo, es decir, que ese periodo de aislamiento preventivo obligatorio que hemos vivido o que vivimos hace unos días, pues nos tiene que acompañar hasta que nosotros logremos manejar adecuadamente la pandemia y que logremos lógicamente evitar el contagio. Esto lógicamente nos va a permitir, yo pensaría que a partir del año entrante, el regreso a los sitios de trabajo. Ahorita estamos regresando, pero de una manera muy paulatina, pero todavía existe el riesgo, todavía existe el riesgo. Y es aún todavía, por eso las recomendaciones siempre son, tengamos siempre cuidado con respecto a este contagio, ¿sí? Porque el COVID no se ha ido. Entonces, la empresa, la organización está constantemente recomendando y asistiendo a los trabajadores para que sepan que no deben bajar la guardia y que el regreso al sitio de trabajo, pues seguramente va a ser después de este fin de año, de este 2020. Entonces, en los principios de coordinación económica y el equilibrio social, pues ha adquirido un especial significado en estos tiempos de pandemia, porque pues necesitamos volver a recuperar ese equilibrio económico y esa libertad social que de pronto teníamos antes de que apareciera este COVID, ¿sí? Entonces, en la medida que nosotros tengamos esas actividades esenciales con la adecuada implementación de los deberes de prevención de higiene como tal, ¿sí? Pues seguramente vamos a ir adoptando soluciones muy conjuntas que permitan siempre proteger la salud de nuestros trabajadores, ¿sí? En la medida que nosotros protegemos la salud de nuestros trabajadores, seguramente vamos a asegurar la continuidad de nuestro negocio, de nuestra empresa, de nuestra organización. Entonces, fíjense que está ese equilibrio entre la coordinación económica y el equilibrio social. Ese equilibrio social está muy ligado a proteger la salud de los trabajadores. Y a su vez, ese equilibrio social, ese proteger la salud, va a permitir la coordinación económica y el equilibrio económico que tanto requiere el país. Eso era lo que yo también quería como agregar a lo que Catherine nos había comentado, que estuvo completo, me pareció muy interesante cómo abordaste el tema, Catherine, de ese impacto en las organizaciones del COVID y cómo nos ha afectado y que nos ha venido, nos hace adaptarnos de alguna u otra manera, ¿sí? Que ha sido con unos costos muy elevados con respecto a la parte económica, pero también con respecto a las pérdidas humanas que se han presentado, una gran cantidad de personas. Pero por eso les decía al principio, nos cogieron totalmente desubicados, totalmente desarmados.
y eso nos llevó a tener toda esta situación. Pero pues, seguramente lo que vamos a lograr después es salir avante, pero teniendo en cuenta todo esto. Entonces el sistema de gestión tiene que estar actualizado e implementar para la seguridad del trabajador, para el bienestar del trabajador y por ende en la productividad a futuro, que todo se establezca bajo ese parámetro de los protocolos, de los cuidados que se tienen que seguir permanentemente, hasta que, pues, lógicamente, esto ya se pueda decir de que ya estamos al otro lado y que logramos superar esta pandemia. Muchas gracias, Catherine, por tu presentación. Muy amable. Con gusto, profe. Ahorita